Hola, ¿cómo están? Vamos a resolver el ejercicio número 9, que es extraído del libro de Parkin. Los planes de oferta y demanda de goma de mascar son: tenemos una tabla donde observamos el precio, que está en centavos por paquete, la cantidad demandada en millones de paquetes por semana, la cantidad ofrecida en millones de paquetes por semana. A. ¿Cuál es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio de la goma de mascar? Muy bien. Muy bien, entonces observemos, esta es la misma tabla que vimos recién. Noten que hay un precio en particular para el cual las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas se igualan. ¿Cuál es ese precio? Es 50. Cuando el precio es 50, la cantidad demandada es 120 y la cantidad ofrecida es 120. Si lo miramos gráficamente, podemos observar que donde se corta la curva de demanda y de oferta, o sea que se igualan, es cuando el precio, cuando la cantidad es 120 y el precio es 50. Entonces este punto que estoy marcando es el punto de equilibrio de mercado. La cantidad de equilibrio es 120 y el precio de equilibrio es 50. A ver cómo lo puedo escribir acá para que no... Voy a escribir así, P asterisco igual a 50. Aunque no se nota mucho. Ahora sí, bueno, es la forma más adecuada de escribirlo, pero como tengo acá justo el nombre del eje, entonces no se observa bien. Muy bien, entonces tenemos el equilibrio inicial. Noten que la curva en celeste es la curva de demanda y en naranja tenemos la curva de oferta. Entonces la primera pregunta es: ¿cuál es el precio de equilibrio? El precio de equilibrio es 50 y la cantidad de equilibrio es x asterisco igual a 120. Nosotros lo que estamos haciendo es usar el asterisco para hacer referencia, que es la variable de equilibrio. También podrían utilizar el subíndice E para hacer referencia, que es la variable de equilibrio. Muy bien, ya tenemos entonces el precio y la cantidad de equilibrio. Veamos qué pasa en el inciso B. Si la goma de mascar costara 70 centavos el paquete, describa la situación en el mercado de goma de mascar y explique qué le pasaría al precio de la goma de mascar. Si el precio se fija en 70 centavos, fíjense, yo lo voy a marcar en rojo. Voy a borrar acá. Voy a poner P igual a 70 y noten qué ocurre. Muy bien, para ese precio voy a observar cuáles son las cantidades demandadas. Para observar cuál es la cantidad demandada, a ese precio me voy a ir a la curva de demanda y voy a leer en el eje horizontal cuáles son las cantidades demandadas. Las cantidades demandadas en este caso son 80. Cantidades demandadas 80, y para ese precio, cuando el precio es de 70 centavos, la cantidad demandada es, la cantidad ofrecida, perdón, es 160. Notar que estamos haciendo referencia
a las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas que se miden en millones de paquetes por semana. Entonces, si el precio es 70, quiere decir que la cantidad demandada de millones de paquetes de goma de mascar es, en definitiva, de 80 millones de paquetes por semana. Mientras que la cantidad ofrecida es de 180 millones de paquetes a la semana. Noten que en el equilibrio nosotros teníamos que el precio era de 50 centavos y la cantidad de equilibrio era de 120 millones de paquetes por semana. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre si el precio se fija en 70 centavos? Noten que la cantidad ofrecida, si P es igual a 70, acuérdense que es medido en centavos, por paquetes, entonces, ¿qué ocurre? Observamos que la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Yo le pongo X sub O y le pongo la O en cursiva por el hecho de diferenciarla del subíndice 0. X sub O mayor a X sub T. Muy bien. Entonces, noten que cuando la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada, estamos en presencia de un exceso de oferta. El exceso de oferta se mide como la diferencia. Noten que acá hay una brecha entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Esto es el exceso de oferta, que lo podemos cuantificar haciendo la diferencia entre las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas. 160 menos 80 sería de 80. Entonces, exceso de oferta de 80 millones de paquetes por semana. Bueno, esta situación va a llevar a que haya una presión hacia la baja del precio. ¿Por qué? Porque los oferentes que se van a dar cuenta que se le está acumulando stock de paquetes de goma de mascar y no lo están logrando vender. Entonces lo que van a hacer es reducir el precio. En este caso las fuerzas de mercado lo que van a hacer es presionar a la baja, por lo cual se restablecería el equilibrio. Veamos ahora qué pasaría en el siguiente inciso. C. Explique qué ocurriría si un incendio destruye algunas fábricas productoras de goma de mascar y la oferta de este producto disminuyera en 40 millones de paquetes por semana. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos la tabla. Vamos a observar que es esta. Las tres primeras columnas de la tabla es la tabla que nosotros trabajábamos originalmente y ahora vamos a ver que se adicionó una columna donde podemos observar que están las nuevas cantidades ofrecidas. Las cantidades ofrecidas originalmente eran estas, pero ahora nos mencionan que hubo un incendio que destruye algunas fábricas productoras de gomas de mascar y la oferta de este producto disminuye en 40 millones de paquetes a la semana. Entonces lo que vamos a hacer es tomar las cantidades ofrecidas que teníamos originalmente y para cada precio le vamos a restar 40. Entonces 60 menos 40 es 20. 80 menos 40 es 40. 100 menos 40 va a ser 60. De esta manera entonces obtenemos las nuevas cantidades ofrecidas. Ahora veamos cómo se vería esto gráficamente. Recordemos que para graficar la oferta y la demanda vamos a emplear el mismo plano que es cantidad, precio en el eje vertical. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el equilibrio original? Recuerden que nosotros habíamos visto que para un precio de 50, las cantidades ofrecidas y demandadas serán iguales. Entonces habíamos identificado el precio y la cantidad de equilibrio.
Si lo miramos en el gráfico, vamos a tener el punto E, que era el equilibrio inicial. Muy bien, ¿qué ocurre ahora? La oferta se contrae. ¿Por qué? Porque hubo un incendio en alguna fábrica. Entonces vamos a ver un desplazamiento de la oferta hacia la izquierda. Entonces ahora la nueva curva de oferta va a ser esta que observamos en gris. Si quieren lo podemos hacer un poquito más grande, para que puedan apreciar mejor. Entonces la nueva curva de oferta va a ser la que observamos en gris. Bueno, pero ahora ¿cuál va a ser el nuevo equilibrio de mercado? ¿Le pasó algo a la curva de demanda? No, la curva de demanda sigue siendo la misma que esta que observamos en azul, mientras que la nueva curva de oferta es la gris. Por lo cual, entonces, el nuevo punto de equilibrio va a ser donde se corten las curvas azul y la gris. Y noten qué ocurre al contraerse la oferta. Vamos a ver que la nueva cantidad de equilibrio ahora va a ser menor. Fíjense, el nuevo punto de equilibrio es de prima, la cantidad de equilibrio va a ser 100. Y ahora bien, el precio de equilibrio es 60. Esto también lo podemos observar en el gráfico, en la tabla. En la tabla, ¿qué podemos observar? En la tabla, noten que ahora vamos a tener en cuenta los precios, las cantidades demandadas y las nuevas cantidades ofrecidas. Y noten que para un precio de 60, las cantidades demandadas son 100 y las cantidades ofrecidas son 100. Entonces ese sería el nuevo punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta situación? Entonces vamos a observar que la oferta se contrae. Entonces el precio de equilibrio, ¿qué le pasa? Fíjense que ahora el precio de equilibrio antes era 50 y ahora pasa a ser 60. El precio de equilibrio aumenta y la cantidad de equilibrio en este caso disminuye. Inicialmente era 120, ahora es 100. Entonces, el nuevo equilibrio es, yo le voy a poner P doble asterisco para diferenciarlo del equilibrio original, 60, y la nueva cantidad de equilibrio ahora es 100. Entonces la oferta se contrae, vamos a observar que hay un nuevo punto de equilibrio y este se da cuando, y en este caso, comparando con la situación inicial, podemos observar que la cantidad de equilibrio cae y el precio aumenta. Muy bien. Veamos el último inciso. Explique qué pasaría si aumenta la población adolescente y esto provocara un aumento en la demanda de goma de mascar en 40 millones de paquetes a la semana al mismo tiempo que ocurre el incendio. Entonces noten que en el inciso C nosotros habíamos visto un cambio en la oferta. Ahora en el inciso D vamos a hablar de un cambio en la oferta y en la demanda. Muy bien, entonces esta era la tabla que nosotros habíamos trabajado en la situación inicial y habíamos identificado que el precio de equilibrio era 50 y la cantidad de equilibrio era 120. Muy bien. Ahora se modifica tanto la oferta como la demanda. Fíjense que aumenta la población adolescente que consume principalmente goma de mascar. Entonces vamos a ver que la demanda aumenta. Entonces la relación funciona, bueno, la tabla de demanda que nosotros teníamos, que era relacionar precio y cantidad demandada, ahora va a ser distinta. Para cada precio, las cantidades demandadas dice que aumentan en 40 millones. Entonces lo que vamos a hacer es 180 más 40 es 220.
para el precio de 30, ¿cuál es la cantidad demandada? 160. Y ahora le vamos a sumar 40 millones. Esto sería, acuérdense que las cantidades demandadas se miden en millones de paquetes por semana, y le vamos a sumar 40 millones de paquetes. Entonces sería 160 más 40 sería 200. ¿Qué pasa si el precio es 40? La cantidad demandada originalmente era 140, si le sumamos 40 sería 180. Y así hacemos con el resto. Muy bien, eso por un lado. Por el otro, también ocurrió el incendio. Vamos a considerar que en el mismo momento que aumentó la población adolescente, también se alteró la oferta porque hubo un incendio y entonces salieron firmas del mercado. Bueno, entonces la cantidad ofrecida, bueno, sí, salieron firmas del mercado porque se le destruyó la fábrica. Muy bien, entonces la cantidad ofrecida originalmente era esta columna. Ahora bien, en este caso disminuyen en 40 millones las cantidades ofrecidas, por lo cual, por ejemplo, para un precio de 20, inicialmente las cantidades ofrecidas eran de 60 millones de paquetes a la semana, 60 millones menos 40 millones va a ser 20. Para un precio de 30, 80 millones menos 40 va a ser 40 millones. Y así completamos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es graficar la situación inicial y cuando se altera tanto la demanda como la oferta. Noten que esto es distinto, acá estamos hablando de cambio de demanda y cambio de oferta, que esto es distinto de hablar de cambio en cantidades demandadas y cambio en cantidades ofrecidas, que simplemente cuando se modifica el precio, entonces vamos a ver un movimiento sobre la misma curva de demanda, si es cambio en la cantidad demandada, y si es cambio en la cantidad ofrecida sería un movimiento sobre la curva de oferta. En este caso, se alteran todas las cantidades ofrecidas y demandadas para un determinado precio. Por lo cual, cuando hagamos el gráfico de la curva, tanto de oferta como de demanda, vamos a ver que son distintos. No nos estamos moviendo sobre las curvas originales. Entonces, veamos esta situación. Muy bien. Entonces acá vemos en simultáneo el cambio en la oferta y el cambio en la demanda. Muy bien. Entonces, en celeste tenemos la curva de demanda y en naranja tenemos la curva de oferta. Esa es la situación inicial donde teníamos un equilibrio, donde la cantidad de equilibrio era 120, el punto de equilibrio era E, y la cantidad de equilibrio era 120 y el precio de equilibrio era 50. Ahora bien, ¿qué pasó con la oferta? La oferta que nosotros veíamos en naranja ahora se contrajo y la nueva curva de oferta ahora es esta que observamos en gris. ¿Por qué? Porque había habido un incendio y entonces se habían destruido algunas fábricas. Entonces, ante esta situación, la oferta se contrae, la oferta de gomas de mascar. Ahora bien, ¿qué pasó con la demanda? Aumentó la población adolescente. Entonces la demanda ya no va a ser esta que teníamos en azul, sino que va a ser esta en color amarillo. La demanda se desplaza de forma paralela, noten, y vemos que la nueva curva de demanda es esta que es en amarillo, que la hemos llamado D', para diferenciarla de la original. Estoy haciendo las flechitas para marcar que entonces en este caso la demanda se desplaza hacia la derecha. Noten que estas flechas en negro nos indican que la oferta se desplaza hacia la izquierda. Muy bien, ¿cuál es el nuevo punto de equilibrio? Muy bien, entonces sería donde se corta la nueva curva de oferta con la nueva curva de demanda. Este sería el punto E'. Noten que para ese punto de equilibrio las cantidades ofrecidas y demandadas son 120, o sea, la cantidad de equilibrio es 120. ¿Para qué precio? Para un precio de 70. Entonces, ahora el nuevo punto de equilibrio
Al haberse modificado tanto la oferta como la demanda, noten que la cantidad de equilibrio es igual a la de la situación inicial, sin embargo, el precio de equilibrio aumentó. Era 50 originalmente y ahora es 70. Entonces, anotemos. ¿Qué conclusión podemos indicar? En el nuevo equilibrio, se consumirán y venderán las mismas cantidades de goma de mascar que en la situación inicial. Pero el precio de equilibrio aumenta de 50 a 70 centavos. Listo. Entonces, hemos resuelto el ejercicio número 9, en el cual teníamos una situación inicial, luego vimos alteraciones en lo que es la curva de oferta y luego vimos qué ocurría en el mercado ante una alteración tanto de la oferta como de la demanda.